A continuación, la pura verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. La República Bolivariana de Venezuela es un excelente ejemplo de cómo no se debe administrar un país. En los planos político, económico, seguridad o migratorio, Nicolás Maduro ha resultado ser un desastre para su pueblo. Luego de haber experimentado en los años 90 uno de los crecimientos económicos e ingresos per cápita más altos de la región, Venezuela hoy está al final de la lista de todos los índices de bienestar, únicamente comparable con ciertos países africanos. Si no hay un viraje drástico, la situación humanitaria será catastrófica. La producción de alimentos es insuficiente para los 30 millones de habitantes y la petrolera va colapsando. Luego de acumular el cuarto año de recesión, para este 2018 se espera una contracción de más del 14% del Producto Interno Bruto. Esta crisis hace que diariamente más de 35,000 venezolanos abandonen por diversos medios el paraíso que creó Hugo Chávez y que hoy administra Nicolás Maduro. Incluso arriesgando sus vidas, salen de su patria querida. Sin embargo, mientras miles de madres ponen en riesgo sus vidas en las calles por un poco de harina, 100 funcionarios del chavismo son investigados por desviar a paraísos fiscales miles de millones de dólares. Estos recursos financian desde actividades supuestamente lícitas hasta tráfico de armas, droga, asesinatos por sueldo, etc. El gobierno de Maduro se parece más a una gran mafia sostenida por la Guardia Bolivariana. Al mismo tiempo, Maduro se prepara para ir a las urnas este 22 de abril, de forma anticipada, en una maniobra política en la que al parecer dejaría como único candidato al chavismo. El Consejo Nacional Electoral no tiene credibilidad. La oposición parece escéptica, desmovilizada y desarticulada. En el último año, las protestas han dejado más de 120 muertos y más de 2,000 heridos. Por el momento, el único soporte de la dictadura parece ser el terror. El Grupo de Lima, que agrupa las delegaciones diplomáticas de 14 países, hizo pública su condena a las elecciones anticipadas de Venezuela. El Congreso peruano analiza declarar persona no grata a Nicolás Maduro. La Unión Europea impuso medidas restrictivas a 7 funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos. Y Ecuador, en diciembre del año pasado, el primer mandatario, Lenín Moreno, aseguró que Venezuela tiene ya demasiados muertos y presos políticos. Sin embargo, esta apreciación no se plasma en la política internacional. La encargada de la Rectoría de las Relaciones Internacionales, la canciller María Fernanda Espinosa, sigue el libreto de apoyo al socialismo y prefiere no dar lecciones de democracia a terceros. ¿Cómo debería enfocar la política exterior el gobierno? Para comentarlo, hemos invitado al doctor Mauricio Gándara, jurisconsulto, articulista de varios medios de comunicación y ex embajador. Bienvenidos al programa de Opinión Política Libre. Esta es La Pura Verdad y ahora empezamos. Qué gusto, doctor Gándara, tenerle aquí en La Pura Verdad. Yo soy encantado de Gracias por haber aceptado. Mucho. Este es un diálogo participativo donde queremos poner en conocimiento de la ciudadanía su opinión sobre cómo cree usted, a título personal, que está llevando
adelante la política internacional el presidente Lenín Moreno y también la canciller María Fernanda Espinosa? Es algo que no se entiende. Cuando tú decías, perdona que te tutee porque ya con la diferencia de edad tan jovencita, ¿sí? Cuando tú decías allí cuál es la dirección de la política exterior del presidente Moreno, yo creo que no la hay, porque hay una confusión, porque cada vez que el presidente Moreno dice algo, le contradice la canciller. Entonces, cuando estamos hablando de que Moreno dice que hay un exceso de muertos y un exceso de presos políticos o cosas por el estilo, así le he oído decir. Después la canciller dice que la oposición es la violenta, que nunca ha visto una oposición tan violenta, ¿sí? Y siguen actuando de esta manera. Y es un asunto que debe preocuparnos mucho, porque cuando estudian en el exterior para conocer la posición del Ecuador, debe desconcertarles lo que ocurre. Y por otro lado, pues deberán pensar que el ambiente o el medio en el que se desenvuelve Moreno es, con su vicepresidenta, absolutamente partidario de la política de Cuba, que es la política que dirige la de Venezuela, ¿sí? Es su ministro de Defensa, condecorado por el gobierno de Venezuela, y asiste a ni sé qué ceremonia, hace poco nomás, ya como ministro de Defensa en Cuba, ¿sí? Entonces, esta es una preocupación, porque al Ecuador le están envolviendo en una política que no le hace bien. ¿Qué provecho puede tener el Ecuador? Porque la política internacional es para defender los intereses del Ecuador, para promover los intereses del Ecuador. ¿Qué provecho podrán sacar de esto si están contra toda la Unión Europea? Todita, los 27 le han condenado al gobierno de Maduro. Contra la gran mayoría de los países de América. Y si vemos Sudamérica, vemos que solamente a Maduro lo apoyan el Ecuador y Bolivia. Entonces, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Colombia, ¿sí? Doctor, ¿qué cree usted que pueda ser perjudicial para el país, tomando en cuenta la supuesta política económica que tenemos en este momento como Ecuador? ¿Cómo cree usted que pueda afectarle a la patria en su desarrollo el que por un lado la canciller se manifieste dándole la veña a una narcodictadura, por otro lado el presidente, como es un presidente que trata de agradar porque dice que es el gobierno de todos en un discurso, después dice que este es un gobierno únicamente de izquierda y que no podrían existir diálogos en absoluto con la derecha, teniendo en cuenta que en 16 millones de ecuatorianos existe diversidad de ideologías? Parece que hay mucha ambigüedad en las decisiones políticas del gobierno del supuesto diálogo. ¿Cómo cree usted que puede afectar toda esta coyuntura política interna y externa para el estancamiento o bienestar de la patria? Lo primero que hay que ver es que lo que debería meditar Moreno, el presidente Moreno, es que del 39% que obtuvieron en la primera vuelta, donde está el voto duro del correísmo, ¿sí? Correa se ha quedado con el 35-36% en las preguntas realmente políticas, ¿sí? En las de la reelección y las de la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, el resto es el voto del anticorreísmo. Y ese es el que debe tener en cuenta, que la oposición real está con Correa, la oposición interna de él está con Correa. Que la parte del correísmo que se quedó con él no representan sino un 3 o 4%, del 36 al 39 o del 35 al 39, si no hay 3 o 4%. Pero ¿cómo le afecta esta posición de respaldo a Venezuela? Entramos a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, entramos y nos alineamos con sus enemigos, los que son condenados por ellos, ¿no es cierto? Porque nos hemos alineado desde tiempos inmemoriales, aunque ha mejorado un poco del correísmo, me refiero, un poco lo de Irán, pero nos hemos alineado con Venezuela, que está condenada por toda la Unión Europea.
estamos gestionando, y felizmente han pasado un poco lo de las preferencias arancelarias, pero estamos opuestos a la política de los Estados Unidos en relación a Venezuela. Así es que nos estamos buscando, y en Sudamérica, el presidente Moreno dice que quisiera establecer relaciones con los de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, etcétera. Y todos ellos están condenando a Venezuela, y la canciller sigue manteniendo esa actitud de protección, reconociendo esa asamblea constituyente que no la reconocen ninguno de los que digo, pues no es cierto. Y ella sí, no solo que los reconoce, sino que envió delegados y promovió, ¿sí? Así es que, ¿cómo no le van a tener recelo al Ecuador si tiene esta posición un poco ambigua y más bien de alianza y soporte? Entonces, que el presidente Moreno declara algo y su canciller difiera, y el resto de su gobierno, sus principales, la vicepresidenta, la canciller, el ministro de Defensa, tienen una posición pro Cuba y pro Venezuela. Es sumamente perjudicial para el país que exista una política tan ambigua, porque si queremos llamar a la inversión extranjera dinero sano que ingrese a la patria para dinamizar la economía, no se verán interesados en un país que no tiene políticas claras. Desde lo político, incluso la política tributaria, tuvo tantos cambios y drásticos durante los últimos 10 años que no permitía esa certeza de que existiría estabilidad en las inversiones que se deseen implementar en el Ecuador. Así que llama muchísimo la atención por qué hasta este momento Lenín Moreno no puntualiza qué tipo de política internacional tiene que llevar al frente la canciller María Fernanda Espinosa. ¿Quién es la persona que dirige al país? ¿Eduardo Mangas, María Fernanda Espinosa o Lenín Moreno? Pero aquí es importante que las cosas se puntualicen, se señalen como tienen que ser, y yo pienso que ninguno de los ecuatorianos de bien va a estar al lado de un presidente que le dé la veña a un dictador, a alguien que no le ha importado que corra sangre de su pueblo en las calles exigiendo. ¿Qué es lo que exige? Medicinas. ¿Qué exige? Atención en salud. ¿Qué es lo que exige? Comida. Exige pan, exige harina, exige leche, exige carne. Vemos que en Venezuela están recién nacidos en cajas de cartón porque no hay termocunas. Vemos que las madres que están en labor de parto dan muchas veces a luz en las sillas de espera de los hospitales porque están absolutamente colapsados, enfermos con enfermedades crónicas o catastróficas que no tienen acceso a los medicamentos, y si es que existiera el medicamento tiene un precio extremadamente alto que no alcanza siquiera el salario que ellos perciben. Por eso es que estamos presenciando un éxodo de venezolanos hacia otros países de la región, están saliendo a Colombia, están viniendo al Ecuador, y claro, es un momento bastante complicado, porque a la vez que los ecuatorianos queremos extenderles nuestra mano solidaria a nuestros hermanos venezolanos, también estamos viendo cómo muchos venezolanos están ocupando puestos de trabajo de nuestros compatriotas ecuatorianos que también tienen derecho al trabajo. Es una situación extremadamente complicada, y por eso es que nosotros como ecuatorianos, en mi caso como asambleísta, usted como un representante sumamente elevado de lo que es la buena política, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir al presidente Moreno, pedir a la Asamblea Nacional que se pronuncien a favor de los venezolanos que están atravesando esta crisis absolutamente humanitaria, que está afectando desde el más pequeño hasta el más viejito de nuestros hermanos venezolanos, y que al parecer a Nicolás Maduro no le interesa más que seguir perpetuándose en el poder, y ya prácticamente no para seguir robando todo lo que tiene y ha tenido Venezuela, sino para generar la impunidad. ¿Cómo podríamos nosotros como país, qué acciones políticas deberíamos tomar para que Venezuela cuente con un aliado menos de su narcodictadura, doctor?
La primera cosa en la que se defiende la canciller Espinosa es decir que respetamos al otro país, a su política interna, que no les damos lecciones de democracia o cosas por el estilo, pero si hay una carta democrática que está vigente en América, pues no es cierto. Entonces, esa es la que tiene que aplicar. Hay la carta de Riobamba en tiempo de Roldós, nos compromete a todos a defender la democracia y los derechos humanos. Así que documentos los hay, no pueden negarse de esa manera. Pero nosotros, al igual y mucho más, por supuesto Colombia, por estar más cerca, y los brasileros, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a solucionar la raíz del problema, pues porque si salen es por la ineficacia y por la persecución y la estupidez de Maduro, pues no es cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que impedir que siga floreciendo, pues no podemos solidarizarnos. Eso le desprestigia al país, nos causa esta invasión de migrantes pobrecitos, pero que, como tú dices, le quitan oportunidades de trabajo al Ecuador, y de un pueblo que ha sido rico, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene solución de esa manera. Y el Ecuador, pues, tiene que estar, ya que es amigo de ellos, decirle, por favor, pues haga elecciones libres en acuerdo con la oposición, sin ese tribunal de esta señora que les está haciendo les está haciendo las elecciones, pues no es cierto. Pablo Pozo, en Venezuela está Tibisay Lucena. Esta otra es más experta. Ella le asesoró. Sí, ella vino claro, ella le asesoró. A presidirnos prácticamente, claro. ¿No es cierto? Entonces, tienen que haber elecciones libres y no decir, pues, preso el candidato, que el Uno López está preso. Al otro, le neutralizaron diciendo que no puede ser candidato por 15 años. Por 15 años. Entonces ya, pues, amarrados. Entonces los de la oposición amarrados Capriles quieren que se preste a eso. ¿No? María Corina Machado, me parece que también está. Ledesma, el alcalde de Bogotá. Entonces el Ecuador no se puede solidarizar con eso. Entonces, y nos vamos diferenciando, pues, ¿no es cierto? Los países que están luchando por la democracia podría ser que el Ecuador no busca diferenciarse del chavismo, sino busca aprender del chavismo, porque absolutamente todo lo que hacen en la patria bolivariana de Venezuela, eso lo implementaron y lo implementan aquí en el Ecuador. Sí. Vemos del Consejo Nacional Electoral cómo actúa en Venezuela, hacen exactamente aquí lo mismo en el Ecuador. ¿Y qué es lo que hicieron? No bastó con robar la plata de los sectores estratégicos, ahora también necesitaban robar las elecciones. No basta con robar las elecciones, ahora hasta se roban las propuestas dentro de la Asamblea Nacional. Me parece que eso de que nos roben todo menos la esperanza era algo realmente, una orden que ellos decidieron acatarla, con una salvedad, porque Esperanza también robó, si recordamos, de Esperanza Galván, así que robaron todo, incluido a Esperanza. Eso no nos diferencia con los venezolanos, porque lo único que estamos haciendo es copiando, haciendo un benchmarking de una dictadura. Por un lado está el Pacto de San José y por otro lado está el Foro de Sao Paulo. ¿Y qué es lo que hacen? Es el Foro de Sao Paulo. Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y nosotros como ecuatorianos, los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos que tenemos sangre en la cara y que nos duele ver el hambre, la crisis por la que están atravesando, no solo en Venezuela, también existe crisis en Siria, pero es que eso es lo que somos los humanos, empáticos. ¿Cómo puede salir una canciller a decir que la muerte de la gente que protesta en Venezuela es culpa de la oposición porque esos son los agresivos? Cuando una madre, cuando un padre ve cómo se violan los derechos de sus generaciones, es posible que ofrenden su vida por buscar la libertad de los suyos, y eso es lo que se ha visto en Venezuela. Y la canciller de la República reprocha la lucha de un pueblo que busca la libertad que todo humano merece. Y lastimosamente el presidente Lenín Moreno, que es un pintado en la pared, que es buenísimo para contar cachos, que eso es muy bueno para una reunión social, pero no para dirigir un país. Y cuidado, la consulta popular haya sido utilizada para lograr los objetivos que han conseguido en Venezuela. Como usted dio excelente, de manera magistral, los ejemplos.
de todos los políticos de oposición prominentes que han sido neutralizados por la misma legislación venezolana. Pueda ser, y Dios no quiera, que llegue Lenín Moreno a comprar al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para hacerse de todos los poderes del Estado y empezar a perseguir a todo opositor que pueda hacerle sombra o que pueda meter a la cárcel a sus acólitos. Porque él dice, me espeluzno de la corrupción de la década pasada. Me parece que el hombre se olvida que fue vicepresidente de quien presidía la corrupción de la Revolución Ciudadana. Me parece que Lenín Moreno se olvida que vivió con $1.600.000 del dinero del pueblo ecuatoriano sin ser servidor público para vivir a cuerpo de rey en Ginebra. Mientras que aquí, los jubilados de nuestra patria, unos han recibido sus bonos de incentivos jubilares incompletos y otros no han recibido siquiera un centavo. Hemos vivido en la política de la demagogia, cuando para aprobar la Constitución del 2008 de Montecristi ofrecieron cosas excelentes, gratuidad en la salud y gratuidad en los medicamentos. ¿Cuántas personas se han muerto antes de que les llegue el turno en la salud pública? ¿Cuántas personas no han tenido para comprar completa la receta que les manda el médico del Ministerio de Salud Pública? Porque no todo se cura con paracetamol. Es preocupante y es importante que con los comentarios suyos, doctor, y de todos los ecuatorianos que nos estamos dando cuenta que Ecuador no quiere reprochar la actuación de Venezuela, quiere emularla. No se equivocaba Guillermo Lasso a decir que Lenín Moreno es el Maduro ecuatoriano. Y aquí tenemos una pequeña canciller que desde su puesto piensa que puede tomarse el nombre de la patria para felicitar a un dictador. Nosotros, los ecuatorianos de a pie, queremos libertad para los pueblos autodeterminados. Y definitivamente, si el presidente no toma una decisión concreta sobre la política internacional, será puro discurso la inversión extranjera. Nadie quiere hacer negocios con un gobierno tan ambiguo, de discursos para agradar a un lado, de discursos para agradar a otro lado, pero de acciones totalmente incoherentes con las palabras tan bonitas, que la misión ternura y aplaudiendo que se mueran los venezolanos. Eso no es coherencia, eso no es madurez política. Lastimosamente, mientras siga contando cachos, muchos de los ecuatorianos se sentirán aliviados de tener un presidente con buen sentido del humor y ya no tener sabatinas. Si usted estuviese en el puesto del licenciado Lenín Moreno, doctor, ¿qué decisión tomaría usted para colaborar con una patria hermana que se ve en tales dificultades? Eso es como uno solo no puede hacer mucho. Tiene que colaborar con todos los gobiernos de la región, del Brasil, de la Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Colombia, pues si todos le están condenando y el Ecuador escondidito, haciéndose a un lado, pues no es cierto. Entonces, aquí en la Asamblea, tú que estás en la Asamblea, tienen que exigirle al gobierno del Ecuador el adoptar una posición coherente con los principios democráticos, con la Carta Democrática, y no seguir en este juego con la canciller, que es realmente, pues, al mismo tiempo que se presenta el presidente como moderado, ella concurre al aniversario de la reunión de Sao Paulo y se da un discurso absolutamente de guerrillera, pues no es cierto, ¿sí? En favor de eso. Así es que el presidente no puede estar jugando y decir simplemente que solo quiere trabajar con la izquierda, porque cuando dice que quiere trabajar con la izquierda, entonces está hablando del grupo de Alianza País de Izquierda, pues no es cierto, de los de Correa, no de esos 4 gatos que quedaron con él en el gobierno. Entonces, una actitud clara, diáfana, identificada con América, con los países de Sudamérica y con los países de Europa, que claman por civilización en Venezuela, ¿cierto? La gran mayoría de países del mundo, no solamente de la región, ven cómo se ha destrozado la democracia
los derechos humanos en Venezuela. Sí. Pero en Ecuador no vamos a dar lecciones de democracia a nadie. ¿Cómo van a dar lecciones? Lecciones da quien conoce, quien es docto. Pero si aquí roban las elecciones, ¿qué clase de lecciones de democracia pueden darle absolutamente a nadie? Lecciones de Tibisay y Lucena para Juan Pablo Pozo sobre cómo hacerle ganar al perdedor, probablemente. Pero de democracia jamás. No le estamos pidiendo a la canciller María Fernanda Espinosa que dé lecciones de algo que desconoce en lo absoluto. Lo único que pedimos es que no se tome el nombre del país, porque queda en ridículo 16 millones de ecuatorianos al hacerle así a un genocida, a un narcodictador, y que es hora que el presidente Lenín Moreno deje de verle la cara a los ecuatorianos que están ávidos de un cambio para bien, que están ávidos de un país no solamente productivo, sino de un país más humano y más unido. Amigos queridos, este ha sido un diálogo que hemos tenido con mucho gusto de contar con un invitado de altísimo talante, con un demócrata, con alguien absolutamente docto en temas democráticos, y esperamos que haya sido de su deleite, que hayan aprovechado esta tertulia y que contemos con ustedes en una nueva emisión de La Pura Verdad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.